Bueno, aunque muchos venezolanos veamos lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial como un evento ajeno y muy alejado de nuestro país, la realidad es que Venezuela no solo fungió como distribuidor de petróleo en diversos puntos claves de la guerra, ya que también se ha demostrado que hubo presencia incluso de submarinos alemanes en nuestras costas. Hoy vamos a hablar de la presencia de los nazis en nuestro país y específicamente de los submarinos alemanes. Y para saber cómo fue ese contacto de nazi o de los nazis en Venezuela y conocer posibles historias que rodean este hito, tenemos hoy con nosotros nuevamente y le damos la bienvenida a Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana en situación de retiro. Él es investigador docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y además es presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Qué gusto saludarle, doctor. Bienvenido nuevamente a Agenda Éxitos. Gracias por acompañarnos. Vamos a recordarle, me llama mucho la atención la cuenta, su Gmail, Das Kapitan. Ujú, Das Kapitan con K, ujú. 1959 para cualquier comunicación. Claro, porque es que las semana pasada, hace 10 días aproximadamente, estuvimos hablando acerca de los naufragios en Venezuela, pero de alguna manera la imaginación popular nos lleva a los naufragios en el Caribe en la época de los piratas. Sí, Pero uno no se imagina que en tiempos más recientes, estamos hablando de hace unos 70 años, también se produjeron correcto. enfrentamientos navales en nuestras costas y que hay naufragios. En este caso, estamos hablando de algunos buques mercantes, de algunos submarinos nazis que estuvieron en nuestras costas justamente pues para bloquear la salida de petróleo venezolano hacia las necesidades de los aliados, que era con quien Venezuela estaba pues mucho más cerca. Cuéntanos de esa historia, de Bueno, esos tiempos, capitán. primeramente, agradecerles nuevamente su gentil invitación para poder divulgar Bienvenido. esta parte de la historia que es poco conocida, Mm, como conversamos la semana pasada. Y sí, en efecto, para la mayoría de los venezolanos, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema ajeno y distante a nuestra Claro. historiografía, a nuestro imaginario, y solamente lo relegamos a las salas de cine o a las pantallas de televisión. O sea, uno asume que eso pasó en Europa y en Asia Exacto. y en Y el norte de África, pero como que América no estuvo muy correcto, involucrada en eso, pero menos América Latina. es sorprendente ver que, amén de nosotros suministrar el 64% del petróleo que se utilizaron en los campos de guerra de África, Wow, y ese 64%. 64% de Claro. acuerdo a las estadísticas de la Standard Oil Company, ¿no? Ujú, ujú. En ese momento. Venezuela tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial que es asombrosa cuando uno empieza a investigar. Y esa participación nos llega a través de la Batalla del Atlántico, que fue la batalla más larga y más importante y decisiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Ok. Así lo dijo Churchill en sus memorias, que todo dependía del desarrollo de la Batalla del Atlántico. Y el mismo Roosevelt, en varias oportunidades dijo que era la batalla que había que ganar. La Batalla del Ok. Atlántico, para hablarlo en un lenguaje llano, era el suministro de apoyo y abastecimientos, combustible y armamento de América hacia la Gran Bretaña, Ujú. que estaba manteniendo el esfuerzo de guerra bélico a través del mar. Y los ajá. alemanes, entre sus esquemas de guerra naval, tenían la misión de hacer la interdicción, o sea, la intercepción de ese tráfico naval a través de buques de superficie primeramente y luego de submarinos alemanes, que se convirtió en el arma más letal de la Segunda Guerra Mundial. Mm, ¿Ok? Para darles unos indicadores de lo importante que fue la batalla del Atlántico, en la batalla del Atlántico los aliados perdieron casi 3.000 buques, donde Wow. murieron imagínese. 32.900 marinos mercantes, 150 buques de guerra, 200 aviones, con la pérdida de 25.740 marineros únicamente en la batalla del Atlántico. Por su parte, los alemanes perdieron 746 submarinos y fue el arma la rama del ejército de las Fuerzas Armadas alemanas que tuvo mayor pérdida, casi el 87%. ¿Okay? Y eso no solo fue en el centro del Atlántico, las películas que hemos visto con Tom Hanks, que es el Greyhound, que es sobre los escoltas, los buques convoyes que trataban de llegar a Gran Bretaña. Aquí en el Caribe se llegó a pelear en una forma muy significativa a través de una operación que se llamó la Operación Neuland, la Operación Ajá. Tierra Nueva, traducido del español del alemán.
Porque cuando Estados Unidos entra en guerra en diciembre de 1941, el almirante Karl Dönitz envía a sus submarinos a atacar las costas de Nueva York y de Halifax, o sea, de Canadá y de Nueva York, para hacer la interdicción de esos buques, porque los buques que venían con abastecimientos desde Latinoamérica, con petróleo, carne, provisiones, caucho, bauxita, se reunían en Halifax y en Newfoundland, o sea, en los puertos de Canadá, para hacer el cruce del Atlántico Norte. ¿Okay? Cuando entra Estados Unidos en guerra, el almirante Dönitz, como les dije, manda a los submarinos, pero también, eso fue en enero del 42 y fue muy rentable, muy exitosa esa operación, porque los americanos jamás pensaron que iban a llegar los submarinos alemanes allá. Y en febrero de 1942, el almirante Dönitz manda una primera oleada de 5 submarinos a las costas de Venezuela. ¿Por qué? Increíble. ¿Por qué? Porque Venezuela se había convertido en un centro geoestratégico, porque estábamos muy cerca del Canal de Panamá. Claro. Teníamos el tercer centro de producción de petróleo en el mundo. Nosotros éramos el tercer productor de petróleo a nivel mundial después de Estados Unidos y Rusia. Así era. Estaban los puertos en la zona de Bachaquero y están los puertos de Baja Grande, Puerto Miranda y Punta Salinas, donde salían ese petróleo hacia las refinerías más grandes que había en el mundo, que eran la ATO, la Shottegat, que estaban en Aruba y Curazao. Ahí se producía, o sea, procesaba todo el petróleo y se convertía en diésel y en combustible de la aviación. Entonces, este centro, en la costa noroccidental de Venezuela, se vuelve neurálgico. Pero no solo la costa noroccidental, sino en las entradas del río Orinoco, que estaban muy próximas al río Demerara en Guyana, pasaban todos los buques que traían bauxita, para construir las aleaciones, para construir los aviones, las láminas de aviones. Y en Trinidad, al norte de Trinidad, se reunían los buques que venían de Argentina, de Curazao, y se reunían primero en Trinidad, luego iban a Curazao y luego se iban a Canadá para cruzar el Atlántico. Eso se convirtió en un área de cacería para los submarinos alemanes. Amén de eso, para terminar la idea, a la Gran Bretaña nada más le queda una refinería después del avance en el Pacífico de los japoneses. A los Gran Bretaña nada más le quedaba una sola refinería, que era la de Pont-à-Pierre, que estaba en Trinidad. Y esa parte oriental del país se vuelve también un eje, un centro de gravedad geoestratégico. Y los submarinos alemanes llegan en febrero de 1942. Y fíjense que en esa primera oleada, porque son 5 oleadas de submarinos, y ahora se los voy a escribir, pero en esa primera oleada fue terrible desde el punto de vista del impacto psicológico para los aliados y para los de Venezuela, porque los submarinos alemanes hacen 2 incursiones en mar interior, en aguas interiores venezolanas. Ellos se meten, aquí lo pueden ver, un submarino alemán se mete en el Golfo de Venezuela y en la noche del 14 de febrero estábamos en Octavita de Carnaval y sonaba en las radios la canción de Guarachando. En un submarino alemán, el U-502, el comandante de un submarino 502, un oficial muy joven de 23 años, era el comandante de su submarino, que era el estado del arte en cuanto a submarinos, ve un convoy que había salido de Maracaibo con rumbo hacia Aruba para descargar el petróleo y los ataca en la madrugada. Y ese submarino pasa a 1 kilómetro apenas, a 1 milla náutica a Punta de Piedras, lo que hoy es Punto Fijo. Y ataca esos 5 buques. Luego, en febrero, el comandante del U-161, el teniente navío Albrecht Aquiles, se mete en el Golfo de Paria. Wow, o sea, estaba casi que en las playas venezolanas. No, es mar interior venezolano. Y luego el U-29 ataca el delta del Orinoco. Y luego el U-156 ataca la refinería de Aruba y trata de bombardear. Es que les quería preguntar con relación a las realidades de Aruba, Curazao, Bonaire, esas islas que formaban parte del reino de los Países Bajos. En aquel momento ya Países Bajos formaba parte, había sido dominado. Era parte, o sea, ¿qué pasa? Por los nazis, Aruba, correcto. Eso es un punto importante. Lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar porque eso es una arista. Porque Aruba y Curazao tenían las refinerías más importantes y más modernas en aquel momento en el mundo, donde se refinaba el petróleo venezolano que alimentaba a la maquinaria de guerra aliada.
Entonces, Aruba y Curazao se había vuelto muy ágil. Los americanos toman militarmente Aruba para proteger a las refinerías. La reina Guillermina, que se había escapado de Holanda, porque los nazis habían invadido Holanda, estaba en Gran Bretaña, que reclama, pero los americanos dicen, no se preocupen, nosotros no nos vamos a defender esto porque ese es el petróleo que alimenta nuestra máquina de guerra. Entonces, fíjense, aparte de esta primera oleada donde hay 5 submarinos y atacan a 18 buques mercantes, sobre todo petroleros, ¿okay? Y dentro de esos buques petroleros había una parte estratégica que los alemanes no evaluaron, a Dios gracias, que era la flota Mosquito. Porque recuérdense que el lago Maracaibo es de muy poca profundidad. Okay. Entonces se manda a construir en 1928 y 1929 una flota de 69 barcos, era ese el buque, que se llamaban la flota Mosquito, los buques chatos, los buques sin quilla, para poder navegar en las aguas someras del lago Maracaibo y poder llevar el petróleo a las refinerías. ¿Eso lo hacía el Estado venezolano? No, eso lo hacía la Standard Oil Company a través de sus navieras. Pero si los alemanes hubiesen sabido o se hubiesen percatado que ese era un objetivo estratégico de hundir esos 69 barcos, cortaban el flujo de combustible, la historia sería triste. Entonces, fíjense, después de esto, las oleadas de submarinos siguieron desde febrero de 1942 hasta agosto de 1944. ¿Okay? Entonces, en el contexto... final de la guerra. Sí, en el contexto, para aprovechar el tiempo en radio, que sé que es muy valioso, fíjense, en el Caribe operaron 92 submarinos, pero en áreas marítimas venezolanas, en nuestro mar, que inclusive utilizaron nuestras islas como madriguera, o sea, Los Monjes, Bocaroa, Tucacas, Los Frailes, Margarita, ellos... en todos esos lugares estuvieron los nazis. Sí, o sea, de día ellos por lo menos en Tucacas y Morrocoy, ellos se metían, subían de vez en cuando, comerciaban con los pescadores, agua, pescado, y de noche atacaban a Aruba y Curazao. Madre y eso pasó en Venezuela, y están los diarios de navegación, fíjense que yo tengo, Perdón, ¿y la Armada venezolana? En ese momento, fíjense, la Armada venezolana cumplió con lo que podía hacer. Claro. Nada más nosotros teníamos 2 barcos que eran más o menos modernos, que era el Urdaneta y el Zulet, que habían sido unos cazatorpederos que Venezuela había adquirido en 1938 en el gobierno de López Contreras, y Medina Angarita había sido el ministro de Guerra y Marina. Y esos eran los únicos buques modernos que teníamos. Y fíjense que en el primer ataque del Golfo, el único buque venezolano que estaba presente había sido el cañonero Urdaneta, que recogió a muchos de los supervivientes de los tanqueros que hunden. ¿Okay? Y el comandante, fíjense lo que son las cuestiones, el Gosne, el destino, el comandante de ese cañonero fue Wolfgang Larrazábal, que fue luego presidente de la historia, claro. Okay. No, pero ya para aquel momento tenía unos cuantos galones era en batalla. Era teniente de navío, era un oficial muy joven. Okay. Fíjense que esta es la foto de él, es muy muchachito. Era un muchachito. Entonces, luego, como resultado de esos 28 ataques, ¿okay? Esos 28 submarinos que operaron en Venezuela entre el año 42 y 44, en 32 incursiones de guerra, atacaron principalmente el triángulo de Isla de Margarita, Los Testigos, La Blanquilla, y en el delta del Orinoco. Fue una área de caza. Chicos, pero se pasearon por toda ellos dominaron hasta entre el año 42 hasta febrero del 43. Los submarinos alemanes dominaron nuestras aguas. Y los americanos la Marina Norteamericana convirtió la isla de Trinidad en una gran base aérea. Los americanos construyeron 4 aeródromos, 2 bases navales, la base naval de Chaguarama. De hecho, para que tengan la idea del volumen de gente, cómo se convirtió Trinidad en una base militar, en Trinidad operaban 790 aviones norteamericanos, canadienses y británicos para proteger las costas. Salieron desde Trinidad casi 3.000 convoyes, que inclusive muchos de los comandantes de los convoyes
se metían dentro del mar territorial venezolano al sur de la Orchila y los Roques para evitar el ataque submarino, y los submarinos atacaron, ¿ok?, a 40 millas náuticas de nuestras costas a esos ¿Y convoyes. hubo bajas venezolanas? Sí, de hecho, en el primer ataque, el U-502 torpedea y avería al tanquero Monagas, que es el único buque de bandera venezolana que es atacado, que era de la Menegrande Oil Company, Shipping Company. El buque arde y queda varado en La Guajira. Todavía se ve los restos de ese barco. ¿Okay? Hubo una gran cantidad de venezolanos, 111 venezolanos, que eran tripulantes de esas flotas, que murieron. Ay, Dios mío. Y aparte de toda la intriga que tú me dijiste que te interesaba, que esos submarinos operaron con el apoyo de redes de inteligencia y agencias alemanas de inteligencia. Aquí operaron funcionarios de la Abwehr, que era la organización de inteligencia exterior alemana, de la Etappendienst, que era la inteligencia naval alemana, de las redes del partido alemán, que ayudaban a transmitir desde Petaquire, desde San Juan de las Galdonas y desde Punta de Piedras. Hay historias formidables que superan por demás cualquier historia del cine, que estos agentes veían los buques, reportaban a los buques españoles y los dirigían a los todas eran submarinos. oficinas que estaban instaladas en tierra firme, ¿no? Eran agentes, no como oficinas como tal. No había representación del Partido Nacional Socialista en Venezuela. Sí. Aquí hubo una red. Pero vamos a dejar eso para la próxima parte, capitán. Mire, que no haya un director norteamericano, por decir algo, que se interese. Pero si tenemos unos en directores una historia. fabulosos venezolanos. También, Se le guión y empezar a pero- filmar. Mira, esta realidad supera cualquier guión Así es. de Hollywood. Como siempre. Por supuesto, pero se necesita presupuesto ahí para hacer una película que tenga que Ah, ver no, con eso se consigue. Sí, sin duda. Pero es que yo soy optimista. Yo también soy optimista. Veremos. 12:44 minutos del mediodía. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando acerca de la presencia nazi en nuestro país, en compañía del capitán Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada venezolana, ya en situación de retiro. Y bueno, nada, escuchar buena música, hacer publicidad y seguimos con mucho más de esta apasionante historia. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Así que te invitamos a que vivas la experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad en cualquiera de las sucursales de Central Madeirense en Caracas, en La Guaira o en los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Central Madeirense. Bueno, quiero un carro nuevo. Le doy este dato. Los que dicen es más triste andar a pie porque aún no han solicitado un crédito automotriz BanPlus. Y por eso te recomiendo que elijas un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que tenemos para ti y llévatelo directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses y hasta 70% de financiamiento. Consulta en banplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz BanPlus, porque en BanPlus hacemos país de la mano contigo. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Melaba. Éxitos 99.9. Son las 12:49 minutos del mediodía. Seguimos conversando aquí en Agenda de Éxitos acerca de la presencia nazi en Venezuela. Lo estamos haciendo con el doctor Luis Farange D'Ángel. Es doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana ya en situación de retiro, además de ser investigador y docente de la Escuela de Historia y la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Y estamos pendientes, bueno, de la presencia ya, digamos, un poco en tierra firme de esas redes o de esos representantes del gobierno de Alemania en aquellos años en nuestro país. Y mientras estábamos escuchando música, le preguntaba, bueno, ¿cuál había sido la posición de Venezuela ante todo eso? Porque incursionaron en aguas territoriales, bombardearon buques de la Armada, pero sin embargo Venezuela le declara la guerra a Alemania al final de la guerra, en febrero del 45, digamos, a meses de que terminara la guerra. ¿Cuál era la posición del gobierno de Venezuela, del gobierno de Medina en aquel momento? Hay que ver una cuestión. López Contreras, hasta el año 41, mantuvo una posición de total neutralidad. O sea, López tomó las medidas, el general López tomó las medidas del resguardo de las refinerías, del resguardo de las costas de Venezuela, pero no se metió en la guerra. Cuando ya entra Estados Unidos en la guerra, Medina tiene que tener mantuvo una posición ciertamente ambigua, porque él va en diciembre de 1944 a Estados Unidos, la primera vez que un presidente visita Estados Unidos, lo reciben en el Congreso, habla con Franklin Delano Roosevelt, él le dice, nosotros les podemos dar todo el petróleo que ustedes quieran, pero nosotros no queremos bases militares en el país, queremos armas para defendernos. Y Medina sí tuvo una posición ambigua, porque los americanos decían, mira, tú estás en un centro estratégico, tú estás en el nudo de la batalla. Tú tienes que declararle la guerra. No te puedes mantener neutral. Sí, entonces Medina se mantuvo neutral, ¿ok? Había declarado, vamos a decir, hubo una manifestación de apoyo a los aliados, pero no hubo un pacto o sea, no hubo una declaración de beligerancia. Okay. Hubo de protestas diplomáticas, cierre de consulados, etcétera. Pero, como te comenté, dada la presión en el año 45 de Eisenhower y de Truman, que Venezuela, si no le declaraba la guerra a Alemania y al Eje, no iba a pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas que se estaba que estaban haciendo, claro. Entonces eso le generó a Medina enemistad, cierto resquemor del embajador de Estados Unidos en ese momento, Frank Carrigan, que era un hombre muy intrusivo, protegía los intereses de la Standard Oil Company y de la Shell, Royal Dutch Shell. Las empresas petroleras no le perdonaron a Medina cuando él declara, o sea, cuando promulga la ley del impuesto o la ley de hidrocarburos de 1943, que fue muy beneficiosa a Venezuela y muy, no perjudicial, pero sí le recortó mucho las ganancias y la participación de las ganancias petroleras. O sea, Medina fue que con esa ley hace que toda la industria petrolera, esas riquezas vuelvan a Venezuela, pero desde el punto de vista diplomático, en ese momento, los aliados, sobre todo las empresas petroleras y ciertos elementos del Congreso de Estados Unidos, lo vieron como una persona no proamericana. Claro. Y también Medina abre la embajada de Venezuela en Moscú. Se lo empezaron a ver mal.
Ok. Ok. ¿Y quién era el canciller en aquel momento? Carracciolo Parra Pérez, que fue un canciller que estuvo a la altura, una persona de alto nivel, un hombre que fue historiador, diplomático, tenía contactos con todo el mundo, era amigo de una cantidad de personas en Estados Unidos e inclusive era amigo personal del Duce, de Benito Mussolini. Entonces, eran unos personajes de primer orden, o sea, y su actitud fue la más cónsona. Lo que pasa es que Medina no fue lo suficientemente claro que cuando al mantener la posición de Venezuela en pro del apoyo de los aliados, al no declararle la guerra a los alemanes. Okay. Entonces a Medina le decían que era pro-nazi, amigo del eje, o sea, entonces eso lo perjudicó mucho. Y de ahí viene ya el golpe del 45. A ver, doctor, conversamos, amigos, con Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia. Estamos hablando acerca de la presencia de los nazis en Venezuela. Pero, digamos, en esas visitas tan terribles de los nazis a nuestro territorio, ¿se quedaron nazis acá en Venezuela? Y en todo caso, ¿fueron deportados después? Fíjate, ¿Qué dice la historia? Fíjate, hay dos, desde el punto de vista, vamos a hablar un poco de los naufragios. Sí. Fíjate, hay 2 o 3 naufragios de submarinos alemanes en costas venezolanas. Hay 2 que tienen una factibilidad y cualidad que existan, uno en Mochima y otro en el delta del Orinoco, y hay otro que no, se tienen indicios, pero no se tienen pruebas. Okay. El de Mochima y el del delta sí hay. Okay. Entonces, parte de esas tripulaciones se quedaron en Venezuela. O sea, no todos murieron. No todos murieron. Algunos lograron salir y llegar a tierra. Se quedaron en Venezuela, fueron directores de fábrica en Mérida, se fueron a Upata, se quedaron en Caracas, y otro grupo, que era, vamos a decir, el más fanático, pro-germánico o pro-nazi, sí se regresa a Alemania a través de Colombia, Chile, Argentina y de ahí a Hamburgo. Sí, porque entiendo que Chile y Argentina tuvieron una posición mucho más amigable fíjense, con los nazis. Como yo les dije, aquí en nuestras costas atacaron 70 buques. De hecho, o sea, hay naufragios que se han detectado. Por ejemplo, el del Circe Shell, que lo hunden a 20 millas al norte de Paria. La Armada hace unos años lo detectó y se tienen las imágenes del Circe Shell. Lo de los submarinos alemanes, hay personas que atestiguan, en un trabajo de campo que hicimos, que sí lo habían visto. Inclusive una señora que ya creo que murió, la entrevistamos hace 10 años, ya tenía 92 años y había sido operada de una apendicitis por el médico del submarino alemán. Y ahí salió toda una historia de amor, etcétera, pero eso no es... Eso va para otra novela. Sí, eso ya es otro tema. Pero lo que sí quiero decir es que si hay, queda que es una de las conclusiones, queda un patrimonio cultural subacuático importante en nuestras costas. Claro, porque es importante decir que todo esto que nos está diciendo el capitán Luis Faraje D'Ángel, como decía, doctor en historia, esto es parte de un trabajo de investigación que hizo para el doctorado. O sea, la investigación del doctorado. La tesis doctoral. Entonces hubo un trabajo de campo desde el punto de vista de prospecciones submarinas, ubicar los naufragios. Hubo trabajo de campo de entrevistar a los sobrevivientes o a los testigos especiales y que habían visto submarinos, habían visto los nazis, gente que había pescadores que se encontraban con los submarinos y ellos les daban pescado, agua, etcétera, y ellos les daban pistolas, monedas, gorras. Wow. Okay, entonces sí hubo una interrelación, una interrelación, inclusive en Margarita, la gente apostaba quién iba a ganar la guerra. Hasta el año 43 los alemanes estaban ganando la guerra. Claro. Sí. O sea, hasta julio de 1943 los alemanes estaban ganando la guerra. Hasta que Franklin Delano Roosevelt y Churchill se reúnen y dicen, mira, tenemos que definir estrategias, y a partir del 43 empiezan a ganar la batalla del Atlántico. Ellos es donde definen que el eje central, el punto neurálgico de la Segunda Guerra Mundial era la batalla del Atlántico para atacar la guerra submarina. Claro, y es cuando se da, yo creo, la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí, bueno, en Malta se reúnen el Tratado del Atlántico, sí. Entonces ellos definen, mira, tenemos que atacar a las fábricas de donde producen las partes y piezas y motores para donde construyen submarinos, tenemos que bombardear las bases alemanas
navales, y de ahí empieza la incursión de los 1000 bombarderos y todas las incursiones de bombarderos estratégicos. ¿Ok? Entonces, pero sí, la batalla del Atlántico, pocas personas que son legos en este tema, desconocen que la batalla del Atlántico fue el eje central o el centro de gravedad de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos, al controlar ya en el año 44 el Océano Atlántico, pueden desarrollar la operación Torch, ¿okay? El desembarco en Italia y luego el desembarco en Normandía. Okay. Porque fueron por... Y oficiales venezolanos nunca participaron. Sí, hubo oficiales. Hubo presencia militar, digamos, desde el punto de vista de tropa, por ejemplo. O de No, oficiales. hubo oficiales que una comisión de oficiales navales estuvieron en Panamá e inclusive hubo varios oficiales navales que estuvieron en buques de guerra norteamericanos de comisión que hicieron escolta de convoyes a través del Atlántico y hay relaciones. Bueno, y la participación, ahorita en junio se cumple el 80 aniversario del desembarco en Normandía y muy pocas personas, claro, eso es otro tema, no lo sumen, pero muy pocas personas saben que aparte del petróleo, Venezuela sí participó en el desembarco en Normandía. Pero esa es otra personal, historia. con tropa. Para una próxima esa es otra oportunidad. historia. Sí, señor. O sea que Es lo que es invitaremos una novela por nuevamente. capítulos. Sí, claro. Lo invitaremos nuevamente a Luis Faraje D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana en situación de retiro. Esperamos tenerlo pronto por acá para que nos eche ese cuento. Sí, quisiera dar un corolario, ¿no? Que aparte de descubrir, ¿no? de que sí hubo Venezuela fue campo de batalla, de batallas navales en el Caribe, en nuestro mar Caribe, que hubo participación de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, nuestro petróleo fue importante. Una de las enseñanzas que da este trabajo de investigación es que la mayoría de las variables geoestratégicas que estuvieron presentes en ese momento entre el año 42 y 44, o sea, rutas de comunicación marítima, combustible, etcétera, hoy siguen permaneciendo vigentes hasta este momento. Bueno, Sí, qué bueno que Gracias que por se habernos mantiene eso. visitado nuevamente. Gracias, doctor. Muy interesante. Nos vamos.